Buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho en esta mañana, muy lindo, muy hermoso. Realmente para los que les gustan el frío o el invierno, está hermoso. Así que damos gracias al Señor porque gracias a Él estamos aquí. Y es de mucha bendición, de mucho gozo, saber que estamos haciendo lo correcto como hijos de Dios. Venirse a la casa del Señor, congregarnos, estar con nuestros hermanos en la fe. Y así que eso es precioso, hermano, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos. Así que, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a seguir estudiando la carta a los Gálatas. Estamos en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. En esta ocasión para nuestro estudio vamos a considerar del versículo 21 al 31. Este es un pasaje que realmente no es fácil. Tiene sus desafíos, pero lo vamos a estudiar confiando plenamente en la ayuda del Espíritu Santo. Mi oración es que Él nos dé claridad para entender lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de esta porción de su palabra. Como pueden ver en la Biblia que la mayoría usamos, la Reina Valera 1960, el título de esta sección es La alegoría de Sara y Agar. Y antes de dar la lectura de nuestro texto, primero quisiera responder a esta pregunta: ¿qué es una alegoría? Porque es necesario que todos podamos entender este concepto. Una alegoría es una historia donde los personajes, los lugares o los acontecimientos representan otras realidades más profundas. Es decir, hay un significado simbólico detrás de lo que se cuenta. Por ejemplo, lo que se narra no se debe tomar de forma literal, porque dicha narración apunta a algo más grande o a algo más profundo. Tal vez el ejemplo más claro fuera de la Biblia es el libro del Progreso del Peregrino, escrito por John Bunyan. ¿Han escuchado de ese libro? ¿Alguna vez lo han leído? El Progreso del Peregrino. Bueno, es una historia de un hombre llamado Cristiano que lleva un gran peso en su espalda. Ese peso representa el pecado. Tenés que entenderlo de esa manera. Ese peso que lleva sobre su espalda representa el pecado, y en su viaje se encuentra con un hombre llamado Evangelista, quien le muestra el camino a la cruz. Y cuando llega a la cruz, ve la cruz y la carga es quitada. Viste que todo es una alegoría, no tenés que entenderlo literalmente, sino que el autor lo está contando para que nosotros podamos interpretarlo de manera alegórica. Entonces, los personajes de ese libro, los lugares, las decisiones, representan verdades espirituales. Eso es una alegoría. En la Biblia también tenemos un recurso literario similar, pero no es lo mismo, que son las parábolas, donde a diferencia de una alegoría, una parábola es una historia tomada de la vida diaria para enseñar una sola verdad espiritual y principal. Por ejemplo, Jesús usaba parábolas para enseñar acerca del reino de Dios. Él decía, el reino de Dios es semejante a, y así explicaba algo espiritual usando algo cotidiano de la vida diaria. Esa es la diferencia entre una parábola que transmite una enseñanza en comparación a una alegoría que es más compleja, porque todo lo que se dice representa algo simbólicamente. En la alegoría que hoy vamos a ver,
El apóstol Pablo toma una historia real del Antiguo Testamento, la historia de Sara y Agar, y guiado por el Espíritu Santo nos muestra cómo esa historia representa dos formas de vivir, una basada en la ley y otra basada en la promesa. Ahora quiero aclarar algo muy importante, porque hoy hay un método de interpretación llamado alegorización, que es muy distinto a una alegoría inspirada por Dios. La alegorización es un método equivocado de interpretar la palabra de Dios, ya que la persona que está interpretando le asigna a cada cosa un significado simbólico que no está en el texto. Es como inventar significados ocultos donde Dios no puso ninguno. Es peligrosa porque nos puede llevar a errores muy serios y alejarnos del verdadero sentido de la palabra. Por eso debemos tener mucho cuidado. Hoy vamos a ver una alegoría que fue guiada por el Espíritu de Dios y que está explicada claramente por el apóstol Pablo, donde no es una interpretación forzada, es una ilustración inspirada que tiene el propósito de enseñarnos una verdad esencial del Evangelio. Así que con esto en mente, ahora vamos a leer nuestro texto. Capítulo 4, del versículo 21 al 31, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Padre que estás en los cielos, me acerco ante ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Primeramente, Señor, gracias por este privilegio tan grande de poder compartir lo que tú me has enseñado a través de tu palabra. Te pido, por favor, que me des claridad, sencillez, para poder, Señor, explicar este texto, esta parte de tu palabra, Señor. Tú sabes, Padre, nuestras luchas. Tú sabes, Padre, por la situación en la que cada uno de nosotros estamos pasando, Señor. Háblanos con tu palabra, aliéntanos, confróntanos, anímanos. Que tu Santo Espíritu sea el que tome el control y que obre a través de tu palabra. Por favor, Señor, te pido. Ayúdame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Imagine por un momento a una mujer que estuvo muchos años en una prisión, pero un día, tras un largo proceso judicial, alguien paga por su libertad y finalmente esta mujer recibe una carta del juez declarando su completa libertad, donde la prisión ya no es su hogar, la condena ha sido cancelada y ahora puede vivir como una ciudadana libre. Esta mujer sale por la puerta principal con lágrimas en los ojos, sabiendo que su pasado quedó atrás. Pero a la semana siguiente, esta misma mujer aparece nuevamente frente a la cárcel y pide entrar nuevamente a la celda. El guarda sorprendido le dice: «Usted ya es libre. ¿Por qué quiere volver?» Y ella responde: «Allí adentro al menos sabía qué reglas cumplir para sentirme aceptada». Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que muchos creyentes hacen. Cuando después de haber sido liberados por la gracia de Cristo, vuelven a vivir como si dependieran de su propio esfuerzo para ser aceptados por Dios. Amados hermanos, esto es una realidad que representa a muchos cristianos que, aunque han sido salvados por la gracia de Dios, vuelven a depender de sus obras, de sus reglas, de sus méritos, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. Eso mismo estaba ocurriendo con los creyentes en Galacia. Habían creído en Jesús, habían comenzado por la fe, pero ahora estaban siendo confundidos por los judaizantes, estaban volviendo a la esclavitud de la ley. Cuando cada creyente en Cristo debería vivir como hijo libre de la promesa y no como esclavo bajo la ley. Repito, cada creyente en Cristo debe vivir como hijo libre de la promesa y no como esclavo bajo la ley. Y en nuestro texto que hemos leído, vamos a ver dos formas de vivir totalmente opuestas: en esclavitud o en libertad. No hay punto medio, no hay mezcla posible. O vives como hijo libre por la gracia, o vives como esclavo bajo la ley. Así que vamos a ver nuestro primer punto, y el primer punto es, o la primera forma de vivir es que vivir bajo la ley es vivir en esclavitud espiritual. Así que leo nuevamente los versículos 21 al 25 que dice así: «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas la de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud». Amados hermanos, como ya hemos venido viendo a lo largo de esta epístola, el punto es esto. El apóstol Pablo ha estado defendiendo una doctrina muy importante, muy esencial y muy central: la doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina estaba siendo duramente atacada por algunos falsos maestros conocidos como los judaizantes, que enseñaban que para ser verdaderamente salvo, además de creer en Cristo, había que guardar la ley de Moisés. Ellos estaban presentando una justificación por medio de las obras, anulando de esa manera la gracia de Dios. Y frente a este error, Pablo escribe esta carta.
Y como se dan cuenta, él no solo argumenta desde el punto teológico, sino que también a través de ilustraciones. Él también usaba ejemplos, ilustraciones, para que sus lectores pudieran entender la verdad con claridad de lo que él está hablando, de lo que él quiere anunciarlos. Y eso es precisamente lo que él hace en el capítulo 4. Usa ilustraciones para explicar la diferencia entre la justificación por la fe y la justificación por las obras. Si recuerdan, en la primera parte del capítulo 4, Pablo ya había usado una costumbre romana para poder ilustrar esta verdad. En Roma, aunque un niño fuese hijo legítimo y heredero de su padre, mientras no alcanzaba la mayoría de edad, no podía disfrutar de la herencia. Como ya vimos, vivía bajo tutores y administradores como si fuera un esclavo más de la casa. Y eso no solo ocurría en Roma, sino que también en muchas ciudades influenciadas por la cultura romana. En cierto momento de la vida, alrededor de los 16 o 17 años, este niño participaba de una ceremonia en la cual se le quitaba la toga. La toga era una prenda larga que lo identificaba como menor de edad. Y se le daba otra toga, o sea, otra prenda que lo marcaba como adulto. Ese acto simbolizaba que ya estaba capacitado para ejercer plenamente sus derechos como hijo. A partir de ahí, ya no necesitaba tutores ni estaba bajo administradores. Ahora tenía la autoridad sobre su propia herencia. Pablo toma esa imagen y dice: así éramos nosotros antes de Cristo. Éramos como esos niños. Aunque Dios tenía un plan para nosotros, vivíamos sin disfrutarlo. Estábamos bajo la ley, bajo su autoridad, bajo sus exigencias. No teníamos acceso libre a las promesas. Vivíamos bajo esclavitud, bajo la ley. Y ahora, al llegar al verso 21, Pablo va a reforzar esa idea con una ilustración tomada de la misma Biblia, para que entiendan con claridad todos aquellos que estaban queriendo regresar a estar bajo la ley. Él dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Estar bajo la ley significa vivir creyendo que uno puede agradar a Dios o salvarse cumpliendo reglas o mandamientos por su propio esfuerzo. Estar bajo la ley es depender de la ley para que Dios te acepte. Es como si una persona pensara: Dios me acepta si me porto bien, si obedezco todo, si hago lo correcto. En otras palabras más sencillas, es vivir con una lista de tareas religiosas pensando que tu relación con Dios depende de lo que haces y no de lo que Cristo ya hizo por vos en la cruz. Entonces Pablo les hace esta pregunta irónica: ustedes que quieren estar bajo la ley, que quieren seguir sometidos a la ley, ¿acaso no se han detenido a leer bien lo que la ley dice? Es una pregunta irónica, pues que obviamente no habían entendido lo que la ley dice. Y entonces Pablo, a partir del versículo 22 de nuestro texto, recurre a una historia del Antiguo Testamento, la historia de Sara y Agar, las dos mujeres que fueron parte de la vida de Abraham. Y Abraham tuvo dos hijos, uno con Agar, la esclava egipcia, y otro con Sara, su esposa. Lo interesante es que ambos hijos, Ismael y Isaac, tenían el mismo padre, pero venían de dos mujeres con condiciones totalmente diferentes. Uno nació en esclavitud, el otro en libertad. Y eso marca una diferencia espiritual enorme.
Pablo quiere mostrar que estos dos hijos representan dos formas de vivir completamente opuestas. Ismael, el hijo de la esclava Agar, representa a aquellos que buscan justificarse por sus propios esfuerzos, por medio de la carne, por medio de la ley. En cambio, Isaac, el hijo de la libre, representa a los que son justificados únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en su promesa. Mira lo que dice el versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el hijo de la libre nació por medio de una promesa. Aquí vemos la diferencia donde Ismael, hijo de Agar, nació por iniciativa humana. Sara no podía tener hijos, así que le dice a Abraham en Génesis 16:12, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Fue un plan humano, una solución terrenal. Eso no fue por la promesa, fue por iniciativa humana, por esfuerzo humano. No fue el hijo de la promesa, porque cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, él y Sara ya eran muy ancianos. Humanamente era imposible que tuvieran un hijo. Estaban limitados. No había manera de que pudieran lograrlo por sus propios medios. Eso nos muestra que el cumplimiento de la promesa solo podía venir por medio de la intervención sobrenatural de Dios. Pero antes de que naciera Isaac, Sara se desesperó. Pasaron los años y la promesa no llegaba. Entonces pensó Sara y dijo, Dios necesita ayuda. Le dijo a su esposo, vamos a resolver este problema con nuestras fuerzas. Y le ofreció a Abraham a su sierva Agar. Y Abraham se unió a ella y de esa unión nació Ismael. Pero años más tarde, como Dios es fiel a su palabra, cumplió su promesa y nació Isaac. Y este fue un nacimiento milagroso según la promesa de Dios, según la fe y según la gracia de Dios. En los versículos 24 y 25 de nuestro texto, Pablo procede a explicar el significado espiritual de esta historia y dice, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo dice que esta historia es una alegoría, una ilustración espiritual, donde nos muestra dos formas de vivir completamente opuestas, donde Agar y su hijo representan el pacto de la ley, el esfuerzo humano, la esclavitud. Agar representa el monte Sinaí. Sinaí representa el sistema legalista. Y el sistema legalista es exactamente lo que representa la Jerusalén actual. ¿Por qué? Porque la Jerusalén terrenal era el centro del judaísmo religioso. Allí estaba el templo, los sacrificios, las fiestas y los fariseos. Pero todo eso sin Cristo no era salvación, era esclavitud. Pablo dice que esa ciudad y sus seguidores están en esclavitud con sus hijos. ¿Por qué? Porque siguen bajo el viejo pacto, confiando en lo que hacen para ser aceptados por Dios. Agar representa el pacto del monte Sinaí, donde fue dado la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Y ese pacto, aunque fue dado por Dios,
no puede dar libertad. ¿Por qué? Porque solo muestra el pecado. Así como un espejo muestra la mancha de tu rostro, pero no tiene el poder para limpiarlo, ni lo puede limpiarlo. Amados hermanos, el punto de Pablo en esta parte de nuestro texto es que todos los que viven bajo la ley están representados por Agar. Esto significa estar bajo el antiguo pacto y vivir en esclavitud espiritual sin libertad, como Agar y su hijo Ismael. Confiar en la ley para ganar el favor de Dios es rechazar la gracia y volver a una vida de esclavitud. Entonces, amados hermanos, ¿qué significa vivir bajo la ley? Significa vivir en esclavitud espiritual. Y esto no se trata simplemente de seguir reglas religiosas, sino de intentar alcanzar el favor de Dios por nuestros propios méritos, como si la aceptación dependiera de nuestro desempeño. Vivir bajo la ley es como estar atado con cadenas invisibles. La ley te muestra lo que Dios demanda: santidad, perfección, justicia, pero no te da el poder para cumplirlo. Te señala el pecado y el pecado despierta en ti, ¿qué cosa? La culpa. Y la culpa se convierte en una cárcel que te encierra sin darte salida. Esto es esclavitud espiritual. Cuando sabes lo que debes hacer, pero no puedes hacerlo. Cuando buscas agradar a Dios, pero te encuentras constantemente fracasando. Cuando sientes que necesitas hacer más y más para que Dios te ame, como si su amor dependiera de tu rendimiento. Y no alcanzarlo, eso realmente agota el alma, oprime el corazón. Por eso Pablo es tan enfático en la carta a los Gálatas sobre este tema. Vivir bajo la ley no es libertad, es esclavitud, porque la ley nunca fue dada para salvar, sino para mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Cuando tú ves la ley, ves lo que eres, amados hermanos, vas a amar a Cristo, vas a desearlo. Ese es el propósito de la ley, mostrarte quién realmente eres para que te lances a Cristo y lo abraces y lo tengas como cosa preciosa. Y ahora te pregunto, amado hermano, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Estás confiando en tu esfuerzo, en tu capacidad, en tu obediencia externa para sentirte aceptado por Dios? ¿O estás descansado plenamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz? Hermano, hermana, no hay paz mientras tu alma siga luchando por ganarse lo que solo se puede recibir por gracia. Vivir bajo la ley es vivir en esclavitud. Ya vimos que vivir bajo la ley es vivir en esclavitud. Ahora en los versículos del 26 al 31, Pablo nos va a mostrar otra forma de vivir completamente opuesto. Una vida no basada en la carne, sino en la promesa, no en el mérito humano, sino en la gracia de Dios. Y esto es nuestro segundo punto. Vivir bajo la gracia es vivir como hijos libres de la promesa. Versículo 26 de nuestro texto dice:
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo representa una Jerusalén opuesta al del versículo 25. Como ya vimos, es una Jerusalén terrenal y que está en esclavitud. Pero ahora nos habla de otra Jerusalén que es de arriba. Y esta Jerusalén es celestial y libre, que representa la gracia de Dios. Esta Jerusalén de arriba es la ciudad celestial, el hogar espiritual de todos los creyentes. Esta es una imagen del nuevo pacto, el pacto de la promesa que tenemos por medio de Jesucristo. Es el pacto de gracia, no de esfuerzo, no de obras, sino de la gracia soberana de Dios, porque es de arriba. Aunque en este versículo Pablo no menciona directamente a Sara ni a Isaac, sí está haciendo una clara referencia al sistema espiritual al que pertenecen, la gracia y no la ley. Esta Jerusalén celestial no tiene ninguna relación con el legalismo. Al contrario, representa la libertad que trae el Evangelio. El Salmo 87:5 lo dice de esta manera. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Esto significa que el verdadero pueblo de Dios no es el que nace solo físicamente en una nación, sino el que nace espiritualmente en la ciudad celestial, en Sión, por medio del nuevo nacimiento. Y eso lo confirma Hebreos 11:10 de la siguiente manera. Abraham no esperaba una tierra física solamente, sino la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la misma ciudad que vemos en Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén que desciende del cielo preparada como una esposa para su esposo, la iglesia glorificada. Y en el versículo 27 de nuestro texto, Pablo cita Isaías 54:1 y dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los de la desolada que de la que tiene marido. En este pasaje el apóstol Pablo cita el escrito de Isaías. Isaías escribe esto cuando el pueblo estaba en el exilio de Babilonia, donde estaban sin esperanza, sin hijos, desolados, pero en medio de esa circunstancia Dios le promete restauración. Y esa restauración no dependía de ellos, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. De la misma manera el apóstol Pablo toma esta profecía y la aplica a Sara, donde ella también era estéril. Es más, ya era anciana y como dijimos humanamente, no había ninguna posibilidad de que tuviera hijos. Pero en medio de esa imposibilidad había una promesa. Y no cualquier promesa, sino una promesa hecha por un Dios que no miente, un Dios que tiene poder para hacer lo que el hombre no puede hacer. Fue por esa promesa, no por esfuerzo humano, que nació Isaac. Dios hizo lo imposible posible, y ese nacimiento milagroso fue el inicio de una cadena gloriosa. ¿Por qué? Porque de Isaac vendría el pueblo Israel. Y del pueblo Israel nacería el Mesías prometido. Y por medio de Cristo, Dios ha levantado una familia espiritual mucho más grande de lo que jamás se imaginó. Judíos, gentiles, hombres, mujeres de toda lengua y nación, todos hechos herederos de esa misma promesa, por la fe. Pablo entonces dice, así que hermanos,
nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¡Qué declaración tan gloriosa! Pablo se dirige a los creyentes con una palabra de afirmación. Les dice: hermanos, recordándonos que en Cristo formamos una familia, y luego nos recuerda también nuestra verdadera identidad. Como Isaac, también nosotros somos hijos de la promesa. Isaac no nació por mérito humano, ni por planificación, ni por el esfuerzo de Abraham y Sara. Su nacimiento fue el resultado directo de una promesa hecha por Dios y cumplida por Dios. Pablo dice: así como Isaac, también nosotros, es decir, nuestro nuevo nacimiento, nuestra salvación, no es resultado de obras, ni de tradiciones religiosas, ni de automejoramiento. Es fruto de la promesa de Dios cumplida en Cristo. Hemos sido hechos hijos no por la carne, sino por el Espíritu de Dios, no por méritos, sino por la gracia de Dios. Por eso Pablo afirma que somos libres, porque si somos hijos de la promesa, entonces nuestra relación con Dios no depende de la ley, ni de cumplir los mandamientos para ser aceptados, sino de la gracia de aquel que prometió y cumplió en nosotros su palabra. Amado hermano, si tú has creído de corazón en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, entonces eres hijo de la promesa, por tanto eres libre. Entonces, ¿por qué seguir viviendo como si estuviéramos bajo la ley? Como si con esa forma de vivir pudiéramos obtener algo que Dios ya nos dio gratuitamente. No somos esclavos, somos hijos de la promesa. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Lo ves? No es por deseo humano, ni por el esfuerzo del hombre, es por la voluntad soberana de Dios. Tú y yo somos hijos, no porque cumplimos una lista de requisitos, sino porque creímos en aquel que lo cumplió todo por nosotros, Jesucristo. Y si somos hijos, entonces también somos herederos. Y si somos herederos, entonces somos libres para vivir en comunión con nuestro Padre. No estamos en juicio, estamos en casa. No estamos condenados, somos sus hijos. Y para los que están en Cristo no hay condenación. No estamos bajo esclavitud, estamos bajo la gracia. Así que, amados hermanos, como dice nuestro texto, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces vivamos conforme a lo que somos. Cristo nos hizo libres. Vivamos como hijos amados, seguros, confiados y libres en Él. En el versículo 29 de nuestro texto, Pablo continúa con la ilustración y recuerda lo que pasó en el día que Isaac fue destetado en Génesis 21:9. Dice que Ismael se burlaba de Isaac
Él era el hijo mayor, pero como ahora veía que el centro de atención era Isaac, posiblemente pensaba que él como primogénito tenía derecho a la herencia de Abraham. Y eso provocó en él quizás celos, burla, desprecio hacia Isaac. Pablo interpreta esto como un acto de persecución. Y dice, así también ahora, es decir, sigue ocurriendo. Los que viven bajo la ley, el sistema de la ley, persiguen a los que viven bajo la gracia. Esto no es solo un detalle del pasado. Es una realidad que sigue pasando hoy en día. A lo largo de la historia de la iglesia y en muchas iglesias de la actualidad, aquellos que predican la libertad del evangelio suelen ser criticados, incomprendidos, incluso atacados por quienes están atrapados en un sistema legalista, donde dicen que confiar solamente en la gracia de Cristo no es suficiente. Y se nos acusa de predicar una fe demasiado sencilla, demasiado libre. Como si el evangelio necesitara ser complementado con esfuerzo humano para que funcione. Hay quienes enseñan que si realmente queremos agradar a Dios, debemos hacer algo más. Cumplir ciertas normas, imponer ciertas reglas. Y así, de manera sutil o directa, comienzan a agregar cargas que Cristo jamás impuso a su iglesia. Y amados hermanos, esto no solo viene de afuera siempre. Muchas veces, esa voz legalista también se levanta dentro de nosotros mismos. Hay un Ismael que vive en el corazón del creyente, que cada vez que fallamos, nos susurra y nos dice, Dios no te va a aceptar hasta que lo compenses lo que has fallado. Tienes que hacer algo más para equilibrar la balanza. Entonces, uno cae en una especie de autocastigo espiritual y hace lo siguiente: lee más la Biblia, ora más, sirve más, no tanto por amor, porque todo esto deberíamos hacerlo, pero por amor, sino lo hace para apagar la culpa. No como un hijo que disfruta de la presencia del Padre, sino como un siervo que teme ser rechazado. Donde pensamos, si me esfuerzo más, si soy más santo, tal vez Dios me acepte de nuevo. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Pero amados hermanos, eso no es gracia. Eso es vivir bajo la ley. Y la palabra de Dios nos enseña que la aceptación que tenemos delante de Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos con Dios no viene después de pagar nuestros errores, sino porque ya fuimos justificados en Cristo. Efesios 1:6 añade que fuimos aceptados en el amado, no por méritos propios, sino por su gracia. Y los versículos 30 y 31 de nuestro texto dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino
de la libre. Pablo nuevamente cita el Antiguo Testamento como una ilustración para mostrar que el sistema legalista, o sea, la forma de relacionarse con Dios a través de las reglas, esfuerzo humano y méritos propios, debe ser completamente apartado de nuestras vidas. El legalismo no puede convivir con la gracia. No hay dos caminos, no hay una mezcla. La salvación no es mitad por obras y mitad por gracia. Es totalmente por gracia. Así que Pablo dice, echa fuera a la esclava. En otras palabras sería, desecha ese sistema legalista que te hace creer que debes ganarte el favor de Dios con tu desempeño. Porque no somos hijos de la esclava, sino libre. No somos hijos del esfuerzo humano, sino hijos de la promesa. Nuestra identidad, amados hermanos, es la de hijos libres, nacidos no por voluntad de carne, sino por el poder soberano de Dios. ¿Y qué significa esto de forma práctica? Significa que el legalismo debe ser arrancado de nuestro corazón. No podemos vivir atrapados entre dos pactos. No podemos vivir como si fuéramos esclavos cuando ya hemos sido hechos hijos de Dios. La gracia de Dios no es una teoría, es una realidad que transforma. Es el único camino a la libertad, la gracia. Vivir bajo la gracia es vivir como hijos libres de la promesa. Es vivir sabiendo que ya no hay condenación. Es vivir seguros, confiando, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es vivir bajo la gracia. Amado hermano, tú que has creído en Cristo, tú eres libre. Libre de toda condenación, libre del poder del pecado, libre del juicio de la ley. Tú eres hijo de la promesa, por eso vive como tal. No vuelvas de ninguna manera atrás. No abraces de nuevo las cadenas del legalismo. No vivas para ganarte a Dios. Vive porque ya has sido ganado por Dios. Entonces, ¿cuál es el punto central de Pablo? ¿Por qué insiste tanto con este tema a través de su carta a los Gálatas? Porque él sabe que la gracia es el único poder real que transforma la vida. La gracia no solo te salva, sino que también te capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Quizás tú vas intentando vivir para agradar a Dios, pero no lo logras. Siempre te sientes insuficiente. ¿Sabes por qué? Porque lo estás intentando con tus fuerzas. Pero el poder de Dios no está en ti. El poder está en la gracia. La gracia te dice, Cristo ya pagó todo por ti. Tú eres aceptado. Ya no hay más deuda. Y esa verdad, amados hermanos, da poder. Nos libera, nos llena de gozo. Nos hace vivir no por miedo, sino por amor. Nos hace obedecer no para ser aceptados, sino porque ya somos aceptados. ¿Te das cuenta de lo que Pablo quiere que entendamos? La gracia no es una licencia para pecar, todo lo contrario. Cuanto más entiendas la gracia, más vivirás para la gloria de Dios. Porque cuando confías en tus obras, es posible que te vuelvas orgulloso porque puedes llegar a pensar que te mereces algo. Pero cuando entiendes que todo es por gracia, lo único que puedes hacer es darle toda la gloria a Dios. Porque vives agradecido
por lo que Él hizo por ti. Y todo lo que haces es para la gloria de Dios. Nada, Señor, no hay nada en mí, es todo por ti, es todo por tu gracia. Soy lo que soy gracias a ti. Amados hermanos, no hay forma más gloriosa de vivir que vivir bajo la gracia. Sirve a Dios, sírvele de todo corazón, pero hazlo por lo que Él hizo por ti, no por lo que tú puedes hacer. Tú eres un hijo libre. Dios no te acepta por tus méritos. Dios te acepta por los méritos de Cristo. Él no te mira por tus logros, sino que ve a su Hijo en ti. Y por eso tú eres precioso a sus ojos. No por lo que tú eres, sino por Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tú eres libre. La ley ya no te condena. Vive con esa verdad. Si has caído, si has pecado, si espiritualmente estás detenido, mira a Cristo. Recuerda su gracia y levántate. Sirve con gozo. Vive con esperanza. Agradece cada día porque eres libre. Porque puedes volver a empezar. Y al considerar todo esto, y ya para finalizar, pensemos en esa ilustración con la que comenzamos nuestro pasaje. La mujer que fue liberada de prisión, pero vuelve a la cárcel, porque le resultaba más fácil cumplir reglas para vivir como libre. ¡Qué trágico! Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cristo nos ha hecho libres, pero a veces queremos volver a la prisión del legalismo. Queremos volver a vivir bajo normas para sentirnos aceptados. Amado hermano, no lo hagas. Ya eres libre. Vive como hijo de la promesa. Disfruta la gracia. Sirve con libertad, camina en la identidad que Dios te ha dado. Eres libre. Y si hoy estás aquí y aún no has creído en Cristo como tu Salvador, déjame decirte que todavía estás bajo la ley. Y la ley no perdona, la ley condena. Pero hay esperanza. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, para darte libertad, para darte vida eterna. Si hoy reconoces que has pecado, que has quebrantado la ley de Dios y crees en Cristo que murió en la cruz por tus pecados, entonces puedes ser salvo. Puedes recibir el perdón, la paz, la libertad. No importa cuán grande haya sido tu pecado, su gracia es mayor, su gracia es más grande, su amor es más profundo. Cree en Él hoy y serás hecho un hijo libre de la promesa. Bendiciones y que vivamos cada día bajo la gracia del Señor. Amén.